Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Francisco Bazán. El tema de esta semana es sistema respiratorio humano. Veamos entonces el estudio de este sistema. Es un conjunto de órganos, el sistema respiratorio humano es un conjunto de órganos encargados de conducir el aire hasta los alvéolos pulmonares para realizar el intercambio de gases entre el organismo humano y el medio ambiente externo. El sistema respiratorio es el responsable de aportar el oxígeno a la sangre y expulsar los gases de desecho. ¿Cuál es su función principal? Realizar la hematosis, ¿no? Es decir, el intercambio de gases de oxígeno por dióxido de carbono. La estructura está formada principalmente por dos estructuras, las vías respiratorias y el aparato pulmonar. Vamos a ver cada uno de ellos. Veamos, las fosas nasales están localizadas debajo del cráneo y encima de la boca, dividida en dos cavidades por el tabique nasal. Están tapizados por una glándula llamada pituitaria amarilla o membrana de Schneider. ¿Cuáles son las funciones? Pues permite el pasaje del aire, purificarlo, calentarlo y disminuir la humedad del mismo aire. Capta estímulos olfatorios, actúan como dos cámaras de resonancia para la voz. Presenta dos pares de aberturas, una anterior llamada narinas y unas posteriores llamadas coanas. La faringe. La faringe es un órgano tubular músculo membranoso que comunica las fosas nasales con la laringe. Es una porción común, ¿no? Es un órgano mixto, que sirve tanto para el sistema respiratorio como el sistema digestivo. Se extiende desde la base del cráneo, ¿no? Hasta el borde de la sexta vértebra cervical. Tiene una longitud aproximadamente de 12 hasta 14 centímetros de longitud por 2 o 3 centímetros de ancho, más o menos. Se divide en tres partes, ¿no? La porción nasal o rinofaringe, la porción bucal o orofaringe y la porción laringe o laringofaringe. Luego tenemos a la laringe, es el órgano cilíndrico musculoso cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. Es un órgano móvil, ya que se mueve con la fonación y la dilución. Es durante esta última que adquiere la mayor movilidad, ¿no? Durante la dilución. Se encuentra entre la raíz de la lengua y la tráquea. Tiene una longitud aproximada de 4 centímetros y medio, más o menos, ¿no? Está formado por cartílagos, tres impares. Ahí tiene el tiroides, que forma la manzana de Adán, cricoides y la epiglotis, que impide la entrada de alimentos. Y tres pares, los aritenoides, corniculados y leuconiformes. Funciones. Bueno, una de las funciones es que es el órgano de la fonación, sirve para el pasaje del aire y lo purifica. Contiene las 4 cuerdas vocales, las falsas y las cuerdas vocales verdaderas, que son las que realmente intervienen en la emisión de la voz. Luego tenemos la tráquea, que es el órgano tubular fibrocartilaginoso que comunica la laringe con los bronquios. Se localiza en el tórax, delante del esófago, detrás del esternón y debajo de la laringe. Tiene una longitud aproximada, ¿no?, de 10 a 12 centímetros por 2 a 5 centímetros de diámetro. Está formado por 15 a 20 anillos incompletos en forma de C. A la altura del esternón se dividen dos bronquios, uno derecho y otro izquierdo, que se dirigen hacia los pulmones. Internamente está cubierto con una capa de mucosa de células caliciformes y su superficie revestida de una película de moco, en el cual adhieren las partículas de polvo que han logrado atravesar las vías respiratorias superiores. Este moco actúa como un bactericida. Función: purificar el aire inspirado, eliminando las impurezas. Luego tenemos los bronquios, que son dos tubos que resultan de la bifurcación, ¿no?, de la carina de la tráquea, o de la bifurcación o carina de la tráquea. Se abren en ramas que penetran a cada uno de los pulmones. Junto con los vasos sanguíneos formando el árbol bronquial. Esto se llama árbol bronquial. Cada bronquio se dirige al lado derecho e izquierdo, formando los bronquios respectivos en cada lado. El bronquio derecho es más corto, mide más o menos de 2 a 3 centímetros y ancho, y que el bronquio izquierdo, que mide de 3 a 5 centímetros, ¿no? El número de cartílagos del bronquio derecho es de 6 y 8, o 6 a 8, y de los del bronquio izquierdo de 9 a 12. ¿Okay? Ahí podemos ver un poco más corto el derecho que el izquierdo. Luego decimos que el bronquio derecho se divide en 3 ramas, ¿no?
rama media, inferior medio e inferior. Superior, medio e inferior. Esas son las tres ramas. Y el bronquio izquierdo se divide en dos, superior e inferior, nada más. ¿De acuerdo? Ingresan los pulmones mediante el hilo bronquial o pulmonar. Conforme penetran en los pulmones, se ramifican en conductos, ¿no? En conductos pulmonares que se ramifican en conductos más delgados llamados bronquios primarios, ¿no? Bronquios primarios, secundarios y terciarios, para terminar finalmente en los bronquiolos, ¿no? En los bronquiolos, ¿ok? Más o menos de un milímetro de diámetro, muy delgado, los cuales terminan en una elevación denominada vesícula, ¿qué cosa? Vesícula pulmonar o racimo de uvas, mira, ¿no? Racimo de uvas, la cual está formado por los alvéolos, ¿ya? Por los alvéolos pulmonares, que ahí contiene epitelio respiratorio, donde se realiza la hematosis, es decir, el intercambio de gases. Los pulmones son dos órganos blandos, esponjosos y elásticos responsables de la respiración, donde se produce la hematosis. Se encuentra protegido por la caja torácica, adelante, detrás de la caja del esternón también, ¿no? A ambos lados del corazón, por encima del diafragma, separados por el mediastino, por el espacio comprendido de los pulmones. ¿Okay? Pesan aproximadamente 600 gramos el derecho y 500 gramos el izquierdo. Es de color rosado en el feto y en recién nacido, gris en el adulto y negruzco en los ancianos. El pulmón derecho es más grande, presenta dos fisuras, ¿ah? Dos fisuras y termina entre el lóbulo superior, medio e inferior. El pulmón izquierdo presenta una fisura oblicua que termina en dos lóbulos, superior e inferior. Cada uno de los lóbulos se divide en un gran número de lobulillos, unidad anatómica y fisiológica del pulmón o sistema respiratorio. A cada lobulillo ingresa un bronquiolo, el cual se divide en varias cavidades llamadas vesículas pulmonares. Estas forman otras cavidades llamadas alveolos. Ya lo hemos visto eso, ¿no? Hace un momento. Células de los alveolos pulmonares. A ver, aproximadamente 300 millones de seres humanos. Hay más o menos 300 millones de alveolos pulmonares. Sus paredes presentan tres tipos de células. Primero, el neumocito P1, que son células que permiten el intercambio gaseoso, ¿no? El neumocito 1, ahí está. ¿No? Luego tenemos el neumocito 2, ¿no? Está, neumocito 2, que son redondas y grandes, y secretan una sustancia surfactante, ¿no? Que evita el colapso pulmonar, evita que los pulmones se peguen. Y el macrófago alveolar, correcto, células que se encargan de fagocitar, de matar microorganismos o partículas de polvo. Cuya de función, distribuir oxígeno y hematosis. La pleura es una membrana cerosa que envuelve externamente los pulmones. Presenta dos hojas, una adherida al pulmón, llamada pleura visceral, y otra adherida a la caja torácica, denominada pleura parietal. Entre ambas se encuentra un espacio llamado espacio pleural, que contiene un líquido, ¿no? Contiene un líquido que sirve como lubricante, ¿no? El líquido surfactante, ¿correcto? ¿Cuál es la fisiología respiratoria? Bueno, primero tenemos que comprende la ventilación pulmonar, que es el ingreso y salida del aire de los pulmones. Y comprende dos etapas, la inspiración, que es el ingreso del aire atmosférico hacia los pulmones, ¿de acuerdo? Que se reproduce la distensión de los pulmones, crecimiento de pulmones, aumento del volumen pulmonar, debido a la contracción de los músculos inspiratorios, los cuales más importante es el diafragma, ¿no? También intervienen los músculos intercostales externos y los pectorales, ¿correcto? Se considera un proceso activo porque depende de la contracción muscular. Y luego tenemos la expiración, ¿no? Expiración, la salida del aire, los pulmones al medio externo. Los músculos acá se relajan, ¿no? Los músculos respiratorios se relajan, disminuyendo el volumen intrapulmonar, por lo tanto el torácico. Se considera un proceso pasivo, pues no depende de la contracción muscular. ¿Cómo se da entonces el intercambio gaseoso? También llamado hematosis. La hematosis es el intercambio de aire gaseoso, no te olvides, ¿ya? Entre la sangre, los capilares pulmonares y el aire del canal. ¿Ya? Este proceso se produce en la oxigenación de la sangre, es decir, la sangre poco oxigenada, ¿ya? La sangre poco oxigenada que la tienes, se transforma en sangre arterial, ¿no? En sangre arterial, ahí está, ¿no? En sangre arterial. Este intercambio de gases se realiza por difusión, es decir, los gases van de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, ¿no? Entre el aire, deja el oxígeno, se transforma en sangre oxigenada, ¿cierto? Por simple difusión. Muy bien, y tenemos los volúmenes pulmonares. A ver, tenemos la capacidad
pulmonar total, que es la que contiene los pulmones en máxima inspiración, que más o menos casi son 6 litros. Tenemos el gas expirado, ¿no? El más máximo, tras la inspiración máxima también, y la capacidad vital, que es más o menos 4.600 mililitros, 4 litros y medio más o menos. El volumen tras la expiración máxima, ¿no? El volumen residual es de 1.200 mililitros, ¿de acuerdo? Luego tenemos el volumen movilizado en reposo, que es el volumen corriente, en la inspiración y la expiración normal, 500 mililitros. El volumen que se expira tras la inspiración normal, llamado volumen de reserva expiratoria. El volumen que inspira tras la inspiración normal, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria. La capacidad inspiratoria, que es el volumen máximo inspirado, y la capacidad funcional residual. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Por favor, cuídense mucho, lávense las manos, protéjanse, controlen, cuiden a las personas más vulnerables en casa. Gracias por su atención. The leaders of today, tomorrow, and forever.